Iglesia del Señor, una vez más agradecido a Dios por todas sus bendiciones y también por el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. La semana pasada empezamos una nueva serie de estudios en relación a las 7 iglesias del Apocalipsis. Estuvimos viendo la iglesia de Éfeso, más conocida cuando el amor se enfría. También estuvimos hablando sobre la iglesia de Esmirna, también conocida la iglesia sufriente. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Pérgamo, también conocida como la iglesia mundana. Hermanos, la iglesia de hoy no se está enfocando en predicar un evangelio que confronte al hombre con la realidad de su pecado. Nos estamos volviendo muy permisivos, ya no predicamos la autoridad de la palabra. Sin embargo, hermanos, cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios, no titubea en condenar el pecado. Hermanos, hay muchas iglesias modernas. Están llenos de predicadores motivadores solamente, amigables, orientadas a buscar la motivación de las personas y motivadas por el mercado, a ver qué cosa vende más, qué cosa le atrae más al oyente, qué cosa le atrae más al oyente para que esta persona congregue en mi templo. Y ya no predican mucho contra la mundanalidad, ya no predican mucho contra el pecado. Cuando uno abre la palabra del Señor, el apóstol Santiago, en esta epístola universal de Santiago, nos va a mencionar de la siguiente manera: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto lo encontramos en Santiago 4:4. Santiago ya estaba hablando de que la iglesia del Señor, que el creyente no podía juntarse con las cosas de este mundo. Pero también el que escribió Apocalipsis, San Juan, también podemos ver que en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, él va a poner claro el deber del creyente ante las cosas mundanas. Y él va a expresar de la siguiente manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Iglesia del Señor, la iglesia en Pérgamo, como gran parte de las iglesias en la actualidad, había dejado de prestar atención a las advertencias, hermanos, a las advertencias bíblicas de la mundanalidad. Aquí ya podemos ver dos aspectos. Estamos viendo en el libro de Santiago y en el libro de Juan, dos aspectos que el Señor está diciendo que no debemos de juntarnos con el mundo. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo está dando con mucha claridad que el creyente no tiene que ser arrastrado, atraído por el sistema de este mundo. Pero en esta oportunidad vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. Vamos a estudiar su contexto. Y yo les pido, iglesia, que nos concentremos. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17. Vamos a leerlo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando uno lee este pasaje, es tan necesario poder entender el contexto en general del pasaje, viendo la iglesia de Pérgamo en primer lugar. Por eso vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. El pasaje empieza y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Veamos esta iglesia. En el libro de los Hechos no registra la fundación de la iglesia de Pérgamo. Cuando uno lee Hechos capítulo 16, podemos ver el segundo viaje del apóstol Pablo. Pablo pasó por Misia. Era una región que estaba situada en Pérgamo. Pero no se menciona con exactitud que Pablo habría predicado el evangelio y tal vez que hubiera fundado una iglesia en aquel lugar. Lo más probable, hermanos, es que la iglesia de Pérgamo fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando el evangelio salió desde allí y se predicó por toda la provincia de Asia, como lo menciona también Hechos capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. El apóstol Pablo había predicado en muchos lugares, pero también había predicado en todo Asia. Entonces, posiblemente, hermanos, probablemente la iglesia de Pérgamo fuera fundada durante el ministerio de Pablo en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Pérgamo estaba rodeado de culturas paganas. Hermano, estaba expuesta continuamente a deseos, a cosas atractivas que aquel lugar traía. También enfrentó muchas enemistades por parte de los adoradores del emperador que los perseguían. En ese tiempo se le tenía que adorar al emperador. Miren qué contexto terrible vivía la iglesia en Pérgamo. No solamente veamos la iglesia, sino también hay que ver la ciudad de Pérgamo. Para poder entender todo el contexto de este pasaje, también es necesario estudiar la ciudad. Entonces, la ciudad de Pérgamo. Pérgamo quedaba a unos 1.600 kilómetros, hermanos, al norte de Éfeso, con Esmirna, ubicada casi a la mitad del camino entre las dos. También podemos mencionar que Pérgamo no era una ciudad portuaria como era Esmirna, como era Éfeso. Estaba situado a unos 22 kilómetros tierra adentro, desde el mar Egeo. Pérgamo se construyó, hermano, en una colina, alzándose a unos 300 metros por encima de la llanura, y se le considera la ciudad más grande de Asia. Mire, hermanos, en la época de Juan, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, Pérgamo había sido la capital de Asia casi 250 años. Pérgamo sobrevive hoy en la actualidad y sobrevive en la ciudad de en el país de Turquía, en Bergama. Entonces, esto está en la actualidad. Ahora lo que se sabe de Pérgamo en este tiempo es más de la arqueología. Por eso un arqueólogo famoso se expresó de la siguiente manera. Más allá de todos los lugares de Asia, él menciona, de Asia Menor, ofrece al viajero la impresión de una ciudad grande, de una ciudad hermosa, que está ubicada en una colina rocosa, dominante sobre el valle del Cairo, muy arrogante y audazmente. Miren este arqueólogo cómo representa o cómo describe a la ciudad de Pérgamo, que ahora solamente están sus ruinas. Podemos estudiarlo arqueológicamente. Pérgamo también menciona que era un importante centro cultural de aprendizaje. Cuando uno estudia Pérgamo, uno ve que en Pérgamo tenían la biblioteca, una de las bibliotecas más grandes que podía haber existido. Más de 200,000 volúmenes escritos a mano. Solamente lo superaba la biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca se encontraba en Egipto.
Entonces, mencionamos que Pérgamo también tenía una biblioteca, eran personas que les gustaba el saber. Los pérgamos desarrollaron lo que se llaman pergaminos, hechos de pieles. Mira, por eso pérganos viene de pergaminos. Ellos eran los que crearon estas pieles de animales que se trabajaban para usarlas como material para la escritura. La ciudad de Pérgamo, hermano, era la defensora de la cultura griega en Asia Menor. Pero debido a su biblioteca, también podemos hablar de este médico Galeno. Tal vez los que estudian medicina conocerán un poco de la historia. Este médico Galeno era un hombre muy destacado, nació y estudió en Pérgamo. Y esta ciudad se consideró la defensora de la cultura, de la cultura griega. Pérgamo también era un lugar muy importante, era un centro de adoración en Asia Menor. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Cuando uno estudia Pérgamo, no solamente estudia su geografía, estudia todo lo que había en aquella ciudad, toda la biblioteca que ellos tenían, sino estudia también el centro de adoración que ellos tenían. Uno puede ver que en Pérgamo ellos seguían a dioses paganos, a deidades paganas. En el mundo greco-romano, hermanos, se encontraba en los templos de ellos tales ídolos o tales dioses paganos. Atenas, se encontraba Dionisio y Zeus, Esculapio, eran dioses que se encontraban en aquel momento. En Pérgamo se adoraba al emperador, rindiéndole culto y devoción. Miren qué barbaridad, qué cosas tan depravada, una ciudad totalmente corrompida. Y podemos ver que en aquella ciudad se le obligaba a los ciudadanos a rendirle culto al emperador. Pérgamo edificó, hermanos, el primer templo dedicado a la adoración al emperador en el siglo 23, en el año 23 antes de Cristo. Los cristianos estaban en peligro, hermanos. Estaban en peligro en recibir daño, producto al culto al emperador, porque muchos de aquellos cristianos tal vez no querían adorar al emperador. En otros lugares los cristianos estaban en peligro, hermanos. Les exigían los sacrificios, exigían sacrificios al emperador, adoración al emperador. En Pérgamo, hermanos, los cristianos sí estaban en peligro. Era probable, hermano, porque más adelante el pasaje va a hablar de un personaje que se llama Antipas. Tal vez este personaje fuera ejecutado por no querer rendirle culto o adoración al emperador. Y el Señor Jesucristo más adelante le va a hablar que él era el testigo fiel, Antipas. Entonces, no solamente hemos visto la iglesia, no solamente estamos estudiando la ciudad. Ahora el pasaje continúa, seguimos en Apocalipsis, el pasaje continúa en el versículo 12 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿A quién se refiere cuando dice el que tiene la espada de 2 filos, dice esto? Se refiere a Jesucristo resucitado y glorificado. Cuando uno lee Apocalipsis y da inicio al libro de Apocalipsis, uno puede encontrar que en el capítulo 1 de Apocalipsis, del versículo 9 al versículo 20, te va a dar algunas descripciones de Jesucristo, simbólicamente, algunas descripciones donde en las cartas, en las 7 iglesias que se escriben estas cartas, vamos a ver estos simbolismos. Y este simbolismo de aquella espada aguda de 2 filos lo vamos a encontrar también en Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Era una descripción al Señor Jesucristo. En la Biblia también encontramos, hermanos, en la Biblia encontramos que la espada aguda de 2 filos se refiere a la palabra de Dios.
Como lo menciona Hebreos capítulo 2, versículo 12. Vamos a darle lectura. Hebreos capítulo 2, versículo 12. La palabra nos menciona que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y miren lo que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la espada de dos filos. Esa es la espada que está hablando aquí. Una espada que discierne los pensamientos, una espada que discierne las intenciones del corazón. Y el Señor Jesucristo se presenta como aquella espada aguda de dos filos. El apóstol Pablo también emplea esta metáfora, que es una espada de dos filos, para describir la palabra en Efesios 6:17. Esta espada de dos filos muestra la potencia y el poder de la palabra para descubrir y juzgar los pensamientos más íntimos del corazón humano, hermano. Juan escribe, hermano. Juan escribe también en Apocalipsis, ya para terminar Apocalipsis 19:15. El mismo Juan va a escribir que de su boca sale una espada aguda, dice, para herir con ella a las naciones. De su boca sale una espada aguda para herir aquellas las naciones. Esa espada aguda representa a Jesucristo, que es el único que puede juzgar, discernir la mente y el corazón del hombre. Por eso empieza este pasaje como lo hemos leído. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El Señor Jesucristo va a empezar a corregir a su iglesia. ¿Y por qué el Señor Jesucristo va a empezar a corregir en su iglesia? Cuando uno estudia la historia de la iglesia, hermanos, uno encuentra grandes aberraciones que sucedieron en la historia de toda la iglesia. Pero en el siglo IV podemos ver que el emperador Constantino promulgó un edicto. Este edicto, hermanos, se llama el Edicto de Milán. Este edicto de Milán, ¿qué representaba? ¿Qué mencionaba? Le dio la libertad religiosa a los cristianos y dando fin, hermano, a 2 siglos y medio de salvaje persecución. Pero ¿saben cuál fue el problema? El problema fue que los cristianos adoptaron, hermano, las costumbres del Imperio Romano. Adoptaron filosofías, pensamientos. Comenzó el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el Estado romano. Miren, hermanos, sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. Por eso el Señor ahora se presenta como la espada aguda de 2 filos. Porque el Señor tiene que corregir, porque el Señor tiene que hablar con claridad a su iglesia. Que Dios nos permita, hermano, que Dios nos permita mantenernos firmes en la fe, a no hacer concesiones con las cosas de este mundo. Hermanos, que Dios nos permita mantener nuestra verdadera fe puesta en Cristo, no en filosofías ni en moral, sino que nos permita mantener los principios sólidos de la palabra del Señor, que sea la palabra tu manual de norma y de conducta. Hermanos, al igual que la iglesia en Pérgamo cae bajo el juicio del Señor, el Señor también tiene un elogio para esta iglesia. Y vamos a leer en el versículo 13. Miren lo que menciona el versículo 13. Yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono es Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hemos visto la iglesia de Pérgamo, hemos visto la ciudad, hemos visto quién lo escribe, y él se presenta Jesucristo como la espada aguda, pero también Jesucristo tiene un elogio a la iglesia, que el Señor conocía las obras. A pesar de las circunstancias difíciles que se hallaban los creyentes en Pérgamo,
el Señor Jesucristo va a resaltar la valentía de un grupo de creyentes. Y Él va a elogiar, como el pasaje lo menciona, porque ellos están reteniendo su nombre. Aun cuando vivían donde estaba el trono de Satanás. Pero el Señor va a elogiarlos. El Señor va a ver a una iglesia que está queriendo agradarle. Pero el pasaje continúa y nos llama la atención cuando dice el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás. Y es tan necesario estudiar dónde está el trono de Satanás. Otros relacionan el trono de Satanás con la adoración de dioses. Y la parte de ese Dios, están hablando de ese Dios Esculapio. ¿Y quién era ese Dios Esculapio? Ese Dios Esculapio era el predominante en Pérgamo. Miren, hermanos, la historia habla que este Dios Esculapio era un Dios de la sanidad, mencionan. Miren lo que dice la historia en relación al Dios Esculapio. Describían que era un Dios como una serpiente. Y en su templo dice que andaban muchas serpientes que no eran venenosas. Los que suplicaban, los que iban a rogar en aquel templo, dice que ellos se tiraban en el piso y ellos eran respondidos, dicen, cuando una serpiente se subía encima de ellos. Ellos recibían su sanidad. Pero miren la aberración que había y la idolatría que había en aquel tiempo con este Dios. Y lo mencionan el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás, tal vez por este Dios. Algunos cristianos mencionan también, algunos cristianos trabajaron en las canteras, pero también algunos cristianos no trabajaron. Y aquellos que no quisieron trabajar en esas canteras para construir aquel templo fueron ejecutados. Y aquellos cristianos que no quisieron esculpir una imagen de este Dios fueron ejecutados. Tal vez el Señor está hablando del trono de Satanás por toda la aberración que había en aquel lugar. Por eso, hermanos, cuando uno habla de Pérgamo, era un centro principal del culto también al emperador. Miren la aberración que había. Se había perdido el culto y la adoración al Dios Todopoderoso. Y ahora los humanos, las personas, servían y adoraban a una persona. La aberración que había en aquel tiempo. Se podía entender fácilmente, hermanos, cuando uno habla del trono de Satanás. Porque habían cosas terribles que había en ese tiempo. Cosas que a los creyentes les hacían a veces menguar en su fe. Pero el Señor Jesucristo aquí los está elogiando. El Señor Jesucristo los está elogiando y les está diciendo, aunque ustedes vivan en un contexto totalmente difícil, aunque ustedes vivan en un contexto de idolatría, aunque ustedes vivan en un contexto de inmoralidad sexual, ustedes se están manteniendo firmes. Los creyentes en Pérgamo, hermano, reteniendo el nombre de Cristo, y ellos no negaron nunca su fe. A pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, ellos soportaron y se mantuvieron firmes. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esto. Hermanos, a veces estamos rodeados de un sistema totalmente depravado, como era el lugar de Pérgamo, por eso le llamaban el trono de Satanás. Donde estaba el trono de Satanás. En la actualidad, hermanos, hay lugares, hay una ciudad en los Estados Unidos, hay un estado en los Estados Unidos que se llama Las Vegas, que le llaman la ciudad del pecado. Y cuando uno habla de Las Vegas, uno habla de una depravación, de una inmoralidad sexual, de una decadencia, de una perdición en el corazón del hombre. En ese contexto podemos ver también, hermanos, podemos ver que la iglesia en Pérgamo estaba siendo acusada, estaba siendo tentada, estaba siendo seducida. Pero los creyentes en Pérgamo se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes. Y hay que mantenernos firmes, hermanos. Si esto el día de mañana llega a empeorar y hubiera una depravación en la nación de Perú, que Dios nos permita mantenernos fieles y firmes en el Señor. Hermanos, la iglesia en Pérgamo mantuvo su fidelidad, aún en los días en que Antipas
Y aquí vamos a hablar de Antipas. Porque Cristo va a resaltar, va a describir a Antipas como mi testigo fiel. Antipas, que murió. Algunos comentaristas mencionan que Antipas murió dentro de un toro de metal durante la persecución por este emperador. Y cuando uno estudia, hermano, a este personaje Antipas, algunos comentaristas dicen que fue uno que nunca se doblegó, que nunca adoró a dioses, que no adoró al emperador. Tal vez su ejecución fue porque tal vez le estaban exigiendo que adorara al emperador en aquel entonces. La fidelidad y el valor de Antipas, hermanos, fueron una amonestación para los que estaban en Pérgamo, que estaban siendo tentados a ceder ante el mundo. Y así como Antipas, también que Dios levante a hombres y a mujeres que estén dispuestos a dar su propia vida y a no doblegarse ante el sistema de este mundo. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Los amigos de Daniel fueron hombres fieles, temerosos, que no se inclinaron ante un ídolo, amaron a Dios sobre todas las cosas. Y aquí podemos ver también a Antipas. La iglesia en Pérgamo, hermanos, seguía fiel a Cristo y a la verdad cristiana. Perseveró fielmente en el cuartel, en aquel cuartel que Dios nos llama como soldados de Cristo, como el apóstol Pablo nos menciona, que somos soldados de Cristo. Y dice la palabra, aquel que milita en el ejército del Señor no se enreda en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo. No nos enredamos porque somos soldados de Cristo. Y como soldados de Cristo podemos mantener nuestra mirada bien puesta en el Señor. No solamente el Señor elogia a la iglesia, sino también el Señor va a reprender. Hay una reprensión a la iglesia. Y el pasaje continúa, seguimos leyendo, por favor. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, 13 y 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El pasaje continúa. Después del elogio, el Señor va a comenzar a reprender. Y el Señor va a mencionar, tengo unas pocas cosas contra ti. Comienza su reproche. Era porque tenía ahí a los que retenían la falsa doctrina. En ese lugar habían personas que retenían la falsa doctrina. Habían personas que se asociaban a la iglesia, que comenzaron a creer falsas doctrinas. Por eso la iglesia debe de tener cuidado. Cuando a veces viene una persona extraña y quiere traer doctrinas engañosas, doctrinas de hombre. El cristianismo en la actualidad, hermanos, hace poco caso a las doctrinas bíblicas y le da más importancia a las doctrinas del error, a los teólogos de error. Hermano, la perspectiva bíblica debe ser el manual del creyente. Acá podemos ver que el Señor va a comenzar a reprender. El Señor va a comenzar a corregir. Hermanos, tal vez trágicamente podemos decir esto, que tal vez no estamos cediendo a estas cosas, pero estamos tolerando cosas y toleramos enseñanzas del error. Toleramos cosas que están en contra de la palabra del Señor y las toleramos. Y nosotros debemos mantenernos firmes, porque aquí el Señor está reprendiendo a la iglesia de Pérgamo, que está siendo permisiva, que está tolerando costumbres y formas. La iglesia de Pérgamo, hermano, dejó de obedecer el mandato bíblico, dejó de obedecer el mandato de la palabra.
y no obedeció también las prácticas de la disciplina sobre la iglesia. Cristo estaba preocupado, hermanos. Cristo estaba preocupado con dos herejías que estaban tolerando en Pérgamo. La primera herejía está asociada a un personaje del Antiguo Testamento. Y esta herejía es la doctrina de Balaam. Hablemos un poquito de la historia de Balaam para poder entender esta parte. Era un destacado profeta del Antiguo Testamento. Esto lo podemos encontrar en Números capítulo 22 al capítulo 25. Era una persona que tenía temor a los israelitas porque había visto cómo los israelitas, qué cosas había hecho con los amorreos. Pero Balac, que era el rey de Moab, contrató a Balaam, hermanos, para que maldijere. ¿Y qué es lo que hace Balaam? Balaam maldice 3 veces al pueblo de Israel sin éxito. Entonces, sin éxito, este profeta no podía maldecir al pueblo de Israel. Entonces, Balaam se le ocurre otro plan. Y como no podía maldecir al pueblo de Israel, decidió corromperlos, enseñándole a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y qué tropiezo ponía? Comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Y cómo hizo para cometer fornicación con los de Israel? Tramó usar a las mujeres moabitas para que sirvieran de señuelo, hermanos, para los israelitas e incitarle a esta conducta inmoral y que ellos puedan caer en pecados de depravación y en pecados de inmoralidad sexual e idolatría. Esa era la doctrina de Balaam, una doctrina que la iglesia de Pérgamo había acogido. La iglesia de Pérgamo estaba consintiendo cosas de inmoralidad sexual en la iglesia. La iglesia de Pérgamo estaba consintiendo sacrificios a los ídolos. Tal vez la iglesia de Pérgamo se mantenía fielmente al Señor, pero ellos estaban tolerando muchas cosas que personas llegaban de sus fiestas paganas, llegaban de haber tenido fornicación, y ellos lo veían como cosa normal. Y la iglesia de Pérgamo toleraba todo eso. Hermano, al igual que los israelitas, aquí podemos ver que la iglesia de Pérgamo está siendo enseñada por esta doctrina de Balaam. Y algunos están siendo seducidos en la iglesia de Pérgamo, seducidos a mezclarse con el sistema pagano. Por eso el apóstol va a mencionar, y este pasaje a muchas personas no le gusta, pero es la palabra que tiene que hablar a nuestros corazones. Es la palabra que tiene que confrontar la vida del hombre pecador. Es la palabra que tiene que confrontar también al creyente. ¿Y qué es lo que nos menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 del 14 al 17? El apóstol Pablo dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice la palabra: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os lo recibiré. Miren cómo el apóstol Pablo va a tener las cosas muy marcadas para la iglesia. Y el apóstol Pablo va a enseñar a muchos creyentes que no se deben unir con yugo desigual. Y el apóstol Pablo va a decir muchas preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿La comunión o la luz con las tinieblas? El apóstol Pablo va a ser muy claro. Por eso que Dios nos permita, hermanos, que Dios nos permita levantar una iglesia sin tache y sin mancha alguna.
Y esta predicación también es para todos, para pastores, para líderes, que Dios nos permita el mantenernos firmes, que Dios nos permita el mantenernos constantes, decididos constantemente a seguirle. Esto fue una de las primeras herejías, de la primera doctrina de este personaje Balaam. Pero había una segunda herejía que se toleraba en Pérgamo. Implicaba también en la figura del Nuevo Testamento que habían allí, los que retenían la doctrina de los Nicolaitas. Los Nicolaitas deriva del nombre de Nicolás. Miren, era un personaje en el Nuevo Testamento escogido para encargarse para la distribución de los alimentos y esto lo encontramos en Hechos 6. No se sabe con exactitud si se volvió un apóstata, como creían algunos padres de la iglesia primitiva, pero sí que hubo un grupo de sus seguidores que se llaman los Nicolaitas, que pervirtieron sus enseñanzas, abusando de la enseñanza bíblica sobre la libertad cristiana. La mayoría de los cristianos en Pérgamo, hermanos, no participaban de estas enseñanzas del error. No participaban de estos dos grupos heréticos, de estos dos grupos herejes. La mayoría de la iglesia de Pérgamo no participaban. Ellos permanecían fieles a Cristo y la fe en Cristo Jesús. Permanecían fieles. Pero ¿saben cuál es el problema? Tolerar esos dos grupos y no ejercer la disciplina de la iglesia. Ellos compartieron también la culpa que trajo al juicio del Señor. Ellos compartieron la culpa. Y el Señor trajo juicio a la iglesia de Pérgamo. No solamente, tal vez porque ellos eran participantes, ellos se mantenían fieles, pero ellos toleraban, eran permisivos. El pasaje continúa y aquí podemos ver el mandato a la iglesia. Seguimos, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué fuerte este pasaje. El único remedio, hermanos, contra toda conducta pecaminosa es arrepentirse. Y debemos arrepentirnos. El arrepentimiento es una palabra empleada en las Escrituras para describir un cambio en la mente, hermanos, que tiene como resultado un cambio de conducta. No podemos tolerar enseñanzas heréticas o actitudes pecaminosas en la iglesia. No podemos tolerar. Eso no sería una virtud si no es un pecado si nosotros toleramos. Toda la iglesia, hermanos, enfrentó la espada de juicio de Cristo. Los herejes por practicar sus herejías y todas sus iniquidades. Y el resto de la iglesia, hermanos, por tolerarlo. La iglesia tuvo que enfrentar la espada del juicio de Cristo solamente por tolerar el pecado. A los creyentes que estaban en pecado se les debe confrontar, hermanos. Se les debe confrontar con la poderosa palabra de Dios. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. La meta de la iglesia debe ser un lugar donde ellos puedan escuchar la verdad y sentirse culpables de sus pecados para que puedan ser salvados. La iglesia en la actualidad, a la que no le gusta confrontar el pecado, está en su mayoría, hermanos, repitiendo el error de la iglesia de Pérgamo. Estamos cayendo en el mismo error de la iglesia de Pérgamo, porque no nos gusta confrontar el pecado, aquellas herejías, aquellas cosas que no está correcta. Por eso que Dios nos permite, hermanos, y nos dé sabiduría para mantenernos firmes también en la doctrina de la palabra, en una sana doctrina, en una enseñanza pura. Este pasaje va a terminar también con el consejo a la iglesia. Versículo 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido,
Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cristo concluye su carta con palabras de consejo y aliento. Cristo promete 3 cosas a los miembros fieles de la iglesia en Pérgamo. Él promete darles de comer del maná escondido. El maná escondido representa a Jesucristo. La Biblia también menciona en Juan capítulo 6, del 48 al 59, que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Y el Señor está prometiéndoles el maná escondido, representado por la persona de Cristo. El maná escondido simboliza todas las bendiciones también y los beneficios de conocer a Cristo Jesús. Y también el pasaje continúa, esta piedrecita blanca. Y esta piedrecita blanca, Dios promete a los vencedores el conocimiento de su voluntad. Dios promete a los vencedores el conocimiento de su voluntad. Una piedra blanca, hermanos, en la que se inscribía a los deportistas, se menciona que estas piedras blancas eran para escribir los nombres de los deportistas. Servía como un boleto a un banquete especial de premios. Como lo menciona también la historia, este simbolismo de esta piedra blanca. Pero dicen que en esa piedra blanca habrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y ese nombre nuevo servirá como el pase de cada creyente a la gloria eterna. Reflejará únicamente, hermano, el especial amor y adopción de Dios por cada hijo verdadero. Esta piedrecita blanca es como si tuviéramos una entrada que nos garantiza la gloria eterna en Cristo Jesús. Por eso la iglesia de Pérgamo, hermano, enfrentó la misma decisión de enfrentarse constantemente con las cosas de este mundo, con las cosas paganas. Pero la iglesia de Pérgamo, el Señor los lleva a que ellos se pueden arrepentir y recibir las bendiciones de la vida eterna en la gloria del cielo. Pero los que no podían arrepentirse, hermanos, les caía el juicio. Y quisiera culminar mencionando lo siguiente, resumiendo todo lo que hemos hablado de la siguiente manera. Debemos de tener cuidado con la idolatría y la inmoralidad sexual. Fueron 2 cosas que a la iglesia de Pérgamo la dañó. Fueron 2 cosas que trajo caída, ruina a esta iglesia. El contexto de aquella ciudad, pero hubo un remanente fiel y constante en el Señor. Debemos de tener cuidado con la doctrina y debemos ser más bíblicos, hermanos. Y debemos reprender si el día de mañana llegan doctrinas heréticas, doctrinas erradas. Y debemos hacerle frente a toda doctrina que va en contra de la palabra. Y hermano, también no podemos dejarnos influenciar por el mundo. No podemos dejarnos influenciar por el mundo. La puerta para salir de la inmoralidad, hermanos, la puerta para salir de la idolatría se llama arrepentimiento. Y es necesario que la iglesia hoy día, es necesario que todos juntos, todos los siervos del Señor, todos los líderes, toda la iglesia, todos los miembros, pastores y todos los que conformamos la iglesia del Señor, si en algún momento hemos fallado, si en algún momento nos hemos equivocado, tenemos que arrepentirnos en el nombre del Señor. Y no nos olvidemos las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son maravillosas. En que podemos conocer de ese maná escondido que es el mismo Señor Jesucristo. Y de saber todas las bendiciones que encontramos en Él. Y que en esa piedrecita blanca está escrita un nombre. Donde es nuestro boleto a la gloria eterna. Iglesia del Señor, sigamos fieles a Cristo. Ahí en el lugar donde está, acompáñeme a orar. Padre amoroso, hoy solo tenemos palabras para pedirte perdón y para arrepentirnos si te hemos fallado, siguiendo el sistema de este mundo
o siguiendo doctrinas de engaño, del error. Enséñanos a mirarte solo a ti, a ser aquel remanente pequeño que tiene claro tu nombre y que persevera en la fe. Enséñanos, Señor Jesús, a ser fieles hasta el final. Ayúdanos como iglesia, Padre, a mantenernos una iglesia bíblica y centrada en tu palabra. Guíanos, Señor Jesús, y oro por la iglesia que nos has dado la oportunidad, amado Señor, Señor, de congregarnos, de poder estar, Señor, constantemente ayudando. Oro por la iglesia, que sea una iglesia que sea fiel a ti, fiel a tu palabra, y que podamos disfrutar de las promesas tuyas que son maravillosas, porque nos mantenemos fieles, irreprensibles y sin tacha y sin mancha alguna. Ayúdanos, Señor. Y oramos en tu santo y precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Iglesia del Señor, pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en Cristo Jesús. Que Dios nos encuentre, hermanos, siendo fieles a Él. Y que seamos una iglesia sin tacha y sin mancha alguna. Que Dios te bendiga. Bendiciones.